Niñas de Pilar Palomero centran su foco en las vivencias de una chica zaragozana de 11 años y habla sobre ese importante paso de niña a mujer. La película opta a 9 nominaciones en los Goya y ha sido rodada en la capital aragonesa. ¿Pero qué piensan los zaragozanos de la película? Y que sigan cosechando éxito, que se lo merecen. Espero que sí, espero que se lleven todos ellos. Pues me ha parecido maravillosa, es una historia así que despierta muchas emociones. Me ha gustado mucho, la verdad, porque me ha recordado a cuando yo iba al colegio. La película está basada en la educación de 1992 y se demuestra que hasta hace muy poco había mucha desigualdad en los colegios. Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntarías? No les preguntaría, les daría un consejo, pónselo. Pues sí que es verdad que muchas chicas de mi generación sí que iban a colegios religiosos y sí que les contaban esas milongas. Hay cosas que aún estaban ancladas en el pasado. Las conversaciones entre madre e hija son otro de los grandes debates de esta producción. Pero ¿hasta qué punto es importante esa confianza? La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas. A ver, yo creo que ahora, por ejemplo, una madre soltera ya no la señala a nadie por la calle. Otra cosa es que tenga casi las mismas dificultades por lo demás. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Así que ya lo sabes, y nunca olvides que Aragón es tierra de cine.